Hola, ¿qué tal? Soy Carla Limones, directora de Little Genius. Bienvenidos a este nuevo video. Creo que mi hijo tiene autismo. ¿Qué sigue? ¿Por dónde empiezo? Lo primero que tenemos que saber es ¿por qué crees que tu hijo tiene autismo? Generalmente los niños vienen a consulta porque no hablan, porque el pequeñito tiene 3 años, 2 años y medio, un poquito más de 3 años y no habla. Primero tienes que saber que no todos los niños que no hablan tienen autismo y no todos los niños que tienen autismo no hablan. Es muy importante que identifiquemos otros síntomas u otros datos antes de determinar si tiene o no, o pensar que tiene o no autismo. Para empezar, porque los diagnósticos de autismo pues tienen un costo, implicaría que gastes o que inviertas una cantidad de dinero que probablemente sea innecesaria si tu hijo no cumple con todos los criterios necesarios para el diagnóstico de autismo. ¿Qué puntos sí son los que deben de llamar mi atención para verificar o para iniciar un diagnóstico de autismo? Primero, no es de todos los niños que tienen autismo, pero el 80% de los niños que tienen autismo tienen alteraciones sensoriales, ya sea de hipersensibilidad o hiposensibilidad. Otra cuestión, otro síntoma es que su respuesta emocional, digamos que es inapropiada. Puede ser que sea muy exacerbada, que haga muchos berrinches o sencillamente todo lo contrario, que sea un niño que pues no se queda quietecito todo el tiempo, no pone oposición a nada. Entonces también eso es un dato importante. Otra cosa que también puede ser es la falta de socialización, que el niño no socialice o si intenta socializar no lo haga de forma correcta. Otro dato importante que también habría que tener en cuenta es el tipo de juego. Si tu pequeñito tiene determinada edad y no juega con los juguetes que son de esa edad, ahí hay algo que tenemos que analizar. Es importante tomar en cuenta que los juguetes, quienes los diseñaron de acuerdo a la edad maduracional de esos niños. Entonces, vamos a suponer que tu hijo tiene 3 años y todavía juega a hacer filitas de carritos y no a jugar con el carrito como debiera de jugar, suponiendo. O tu niña, que los jueguitos que generalmente les compran a las niñas son muñecas o tacitas, que juega de forma disruptiva con el juguete, avienta el juguete o los apila y no necesariamente toma de la tacita, vaya. Entonces, ese tipo de alteraciones en el juego nos dicen que hay alguna inmadurez por ahí que hay que evaluar. Aquí en la descripción te voy a dejar un link donde puedes accesar a una prueba de cribado, un test de cribado de autismo para descartar la posibilidad de que tu hijo pueda tener autismo. Ojo, esto no es un diagnóstico, es solo para que te dé, digamos, una idea si es necesario o no realizar una prueba de autismo en forma. Llenas los datos, contestas las preguntas y el resultado te lo envío a tu WhatsApp. Una vez que existe una duda razonable, que el test de cribado te salió, digamos que positivo, existe una duda de que tu hijo pueda no tener autismo o pudiera tener algún otro trastorno del neurodesarrollo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que ver dónde vamos a hacer la evaluación. O sea, hay diferentes tipos de evaluación y tenemos que saber por dónde empezar. La primera instancia generalmente es con el neurólogo o a un centro psicopedagógico como o a un psicólogo o algún profesional que pueda hacer un diagnóstico. Pero debes estar bien consciente que hay diferentes tipos de diagnóstico. Para iniciar, por ejemplo, necesitamos primero descartar la parte fisiológica. El neurólogo debe enviarte a hacer potenciales evocados auditivos, algún electroencefalograma, alguna prueba visual, o sea, de un TAC o una resonancia, lo que el neurólogo determine necesario para determinar que no existe una alteración fisiológica y que los rasgos o la inmadurez o el retraso en el desarrollo que tu hijo presenta es dado por autismo. Entonces, el neurólogo determinará que no existe nada más, por lo tanto, es autismo. Una vez que el neurólogo ya te dice que es autismo, necesitamos un paso más del diagnóstico. Lo siguiente sería un diagnóstico diferencial y funcional. En el diagnóstico diferencial, la información que nos va a arrojar sería el nivel de autismo, es decir, el grado de apoyos o el nivel o cantidad de apoyos que se requieren para que tu hijo pueda integrarse. El diagnóstico funcional nos va
a decir cuál es el estadio madurativo, cuál es la edad maduracional de tu hijo en cada área del neurodesarrollo. Tenemos la parte cognitiva, el área cognitiva, el área de lenguaje, el área de adaptativa, el área de social, o sea, existen varias áreas del desarrollo y tenemos que ver en cuál de esas áreas requiere más apoyo o más atención para que tú entonces puedas, digamos que, destinar los recursos, tanto económicos como de atención y de tiempo, hacia esas áreas que requieren más apoyo. No te cierres a la medicación. Cuando el neurólogo te entrega el diagnóstico clínico, él puede determinar si es necesario o no dar o no medicación. Particularmente, yo siempre les recomiendo no iniciar desde el principio con medicación a menos que el neurólogo lo considere completamente necesario, en casos en los que los niños se autoagreden, son demasiado impulsivos, pueden ser un peligro para él mismo, para las personas que están alrededor de él. Pero si no es así, primero hay que darle la opción al niño de trabajar la cuestión sensorial, la cuestión de habilidades básicas, el prestar atención, el seguir instrucciones, o sea, los repertorios básicos, antes de empezar la terapia. Si vemos que al paso de 6 meses no vemos el desarrollo o el avance que esperábamos, entonces ya consideraría el hecho de empezar la terapia de medicación, ¿verdad? Vaya, no es mi primera decisión o lo primero que yo haría, pero tampoco debemos cerrarnos. Recuerda que el tiempo es importante y la medicación ayuda a que ese tiempo sea menos, tu hijo desarrolle habilidades más rápido y podamos superar los obstáculos lo más pronto posible. Ahora, ya tienes tu diagnóstico. Tenemos que elegir el tipo de terapia que tu hijo necesita. Va a depender en gran medida del diagnóstico que te hayan dado. O sea, cuando ya tengas el diagnóstico, tu terapeuta debe de evaluar, saber leer el diagnóstico y verificar en qué área requiere destinar más tiempo. Hay muchos tipos de terapias. Tenemos la terapia ocupacional, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de lenguaje, la terapia social, la terapia de integración sensorial, y cada una de estas terapias tiene muchas variantes. Por ejemplo, la terapia sensorial, tenemos la terapia de equinoterapia, en terapia de natación, tenemos la terapia de estimulación sensorial que comúnmente dan en muchos lados, la terapia de integración sensorial y N número de terapias. Se me olvidaba, la musicoterapia también es una terapia sensorial. Para decidir qué tipo de terapia tu pequeño necesita, también debes estar consciente de cuál es la edad de tu hijo, su edad cronológica y su edad maduracional. Vamos a suponer que tu hijo tiene 3 años o alrededor de los 3 años, probablemente la terapia cognitivo-conductual pueda sustituirse inicialmente por una asesoría de un psicólogo, un profesional que te enseñe cómo hacer un modelado de conducta y cómo establecer límites en tu casa, cómo ayudarle en la cuestión de regulación emocional. Y a la par de una terapia de integración sensorial, ayudar a regular la forma en la que percibe y responde a determinados estímulos. Lo que sí no te puede saltar va a ser la terapia ocupacional cuando tu hijo tiene 3 años. O sea, al tener 3 años va a haber muchas habilidades que le falta por desarrollar, y la terapia ocupacional, digamos que se especializa en ayudar al pequeño a ir desbloqueando ciertas habilidades que son necesarias para irse adaptando. Ahora, la última terapia que debes de comenzar, o sea, de pensar, sería la terapia de lenguaje. A excepción de que tu pequeño no tenga grandes necesidades de sensoriales o de conductuales, entonces sí puedes avanzar a la terapia de lenguaje. Pero si tu pequeño todavía no tiene repertorios básicos, no tiene ciertas habilidades de conducta adaptativa desarrolladas, entonces se me hace muy difícil que puedas iniciar una terapia de lenguaje. Te explico por qué. Los repertorios básicos son las herramientas de aprendizaje. Tenemos la atención, el seguimiento de instrucciones, la imitación y la discriminación. Si estas habilidades no se encuentran desarrolladas, va a ser muy difícil que tu niño aprenda cosas nuevas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar repertorios básicos. Esto los vas a desarrollar en una terapia de atención temprana, ocupacional o de algún tipo que le permita al niño a desarrollar esas habilidades básicas. Y posterior a eso, puedes iniciar una terapia de lenguaje.
Si tú la inicias antes, probablemente estés, digamos que destinando recursos no de la forma más óptima. Si tú llevas a un niño a terapia de lenguaje y todavía no te presta atención, no imita y no te sigue la instrucción, probablemente no pueda permanecer sentado, repetir, poner atención a lo que la terapeuta le está pidiendo y vaya, vamos a estar perdiendo algo de tiempo ahí. Ahora, sí se debe de establecer un sistema de comunicación, pero un terapista ocupacional puede desarrollar un sistema de comunicación alternativo provisional a desarrollar el lenguaje oral. Muy bien, ya determinaste el tipo de terapia. Ahora hay que buscar el centro que más se acomoda a tus necesidades. ¿Qué debes tomar en cuenta entonces para elegirlo? Primero, busca un centro que esté cerca de tu zona. A los pequeños que tienen rasgos de autismo les cuesta mucho mantenerse sentados en el coche y van a llegar frustrados al lugar de destino. Tiene que ser un lugar que puedas sostener en el tiempo, o sea, que que inicialmente no estés cambiando de centro. Entonces, si te queda muy lejos, probablemente desistas por el tráfico, tu niño se frustra en el camino, llegue no dispuesto a trabajar porque ya está desesperado. Entonces, busca un centro cercano. Segunda cosa que tienes que tomar en cuenta, sí o sí, el terapeuta debe tomarse unos minutos diarios para explicarte qué vio en la terapia con tu hijo. Esto es importante porque tú puedes como que ir aprendiendo de poco en poco lo que va haciendo en terapia para tratar de emularlo dentro de tus posibilidades en casa. Busca un lugar que tenga experiencia en autismo. Recuerda que el autismo es un espectro, por lo tanto es demasiado, digamos, áreas para trabajar. Es muy difícil que un centro pueda especializarse en todas las áreas. Entonces, no te desesperes y no te estreses, en algún punto tienes que cambiar de centro. Es muy normal o común que tengas que buscar otro centro una vez que cumpliste con los objetivos. Todo lo contrario, eso es bueno. El centro donde fuiste cumplió los objetivos que había determinado en un inicio y llega el momento de partir a otro lugar. Posteriormente puedes regresar sin problema alguno. O sea, y por regresar me refiero a que regrese a tomar un servicio que también del centro. Por ejemplo, nosotros damos lenguaje, terapia ocupacional, atención temprana, y cuando el niño termina su proceso, o sea, nos despedimos de él, pero también damos apoyo escolar. Entonces más adelante probablemente el niño, ya que haya aprendido socialización o algo en otro centro, entonces puede regresar con nosotros a tomar apoyo escolar. Por último, esto es para tu comodidad y seguridad, que el centro tenga cámaras para que te sientas a gusto y cómodo, porque inicialmente la mayoría de los niños con autismo no tienen el lenguaje apropiado o desarrollado y probablemente no te puedan comentar detalles de la terapia. Entonces así tú te sientes seguro de que tu niño está en un lugar donde al menos está vigilado. Tiene alteraciones sensoriales. Recuerda que no todos los autistas tienen alteraciones sensoriales. O sea, hay una cantidad muy pequeña de niños con autismo que no tienen ninguna alteración sensorial. Pero para los que sí lo tienen, en tu diagnóstico debieron haberte, si no realizado una evaluación, un perfil sensorial, haberte sugerido que realices un perfil sensorial. Esto sirve para, en terapia, hacer ciertas adecuaciones o ciertas, digamos que diseñar un tipo de terapia, pero también te sirve a ti para que tú en tu casa puedas buscarle alternativas sensoriales. Recuerda que si tu hijo es hiposensible, va a ser un buscador sensorial, va a estar buscando información constante de texturas, de sonidos, de sensaciones en su boca, de movimiento. O sea, va a estar en búsqueda constante y tú puedes ayudarle a regularse con juegos, aparatos, cosas que tú puedas poner en tu casa, desde un columpio vestibular hasta un montón de material sensorial, juegos, juguetes que puedan ayudarle. Ahora, si tu pequeño es hipersensible, puedes hacer de poco en poco pequeños cambios para que él vaya sintiéndose más seguro y más receptivo a interactuar con nueva información sensorial. También puedes ayudar al terapeuta a mejorar los repertorios básicos, desde pequeñas instrucciones segmentadas, muy chiquititas, de mira, pon este vaso en la mesa y llevas a tu hijo tomado de la mano hasta que ponga el vaso en la mesa. Probablemente no comprenda todo el lenguaje, pero si tú le ayudas yendo de su mano, va a entender digamos que la secuencia de pon esto en la mesa y le vas a ayudar a ponerlo en la mesa y deduce que esa instrucción significa poner el vaso en la mesa. En tu casa también puedes hacer algunos cambios en cuanto a la alimentación.
No sé si has escuchado, frecuentemente hablan acerca de la dieta para autismo. Bueno, es una dieta que tiene ciertas adecuaciones en cuanto a alimentación, o sea, libre de lácteos, libre de gluten y disminuido lo más posible en carbohidratos que no son, digamos que necesarios, como azúcares refinados, cosas, juguitos y cosas embotelladas y así, que no son, digamos que naturales. En cambio puedes sustituirlos por jugos naturales, por azúcares de frutas, por una alimentación que te digo libre de gluten. La puedes sustituir por harinas de coco, harinas de almendras, harina de nuez, o sea, diferentes tipos de harinas alternativas para tratar de quitar lo más posible el gluten. Conviértete en un máster de todos los apoyos y anticipadores visuales. O sea, no va a haber otra cosa que va a ser mejor para ti, para ayudar a regular su cuestión emocional, que darle una agenda visual que pueda anticipar las situaciones que le causan conflicto, darle la alternativa de comunicarse por medio de tableros de comunicación, de anticipar las cosas también con historias sociales, de permitirle también el uso de pictogramas en secuencias. Por ejemplo, si quieres enseñarle una nueva acción como lavarse los dientes, ir al baño, o sea, establecer una secuencia por medio de pictogramas. Si te interesa, te voy a dejar el link y también veo la forma de entregarte un documento donde puedas ir editándolos para que tú mismo puedas hacer las secuencias, los pictogramas y todo lo que puedas servirte para ayudarle a tu hijo a mejorar su comunicación de forma visual. Exige que se respete la diferencia de tu hijo. Muchos papás se molestan porque tratan a sus niños con autismo de forma diferente. A final de cuentas, el autismo es una discapacidad. No es una discapacidad, digamos que física, que sea muy visible, pero sí le impide al niño desarrollarse de la misma manera que otros pequeños. Lo justo para él sería que se hicieran ciertas adecuaciones, tanto en la escuela como en la casa o en situaciones sociales, que se le tenga cierta consideración, porque probablemente en ese momento, no significa que toda la vida, en ese momento su edad maduracional o su desarrollo no es el mismo que los otros niños de su edad. Por lo tanto, es injusto exigirle que haga lo mismo, que se porte de la misma manera que otros niños que sí tienen una edad maduracional de acuerdo a su edad cronológica. Su estilo de crianza va a tener que ser distinto al de otros niños. O sea, que tu hijo va a requerir un poco más de estructura, más de contención, ¿okay? Y la gente de alrededor debe aceptar y no cuestionar la forma en la que tú educas a tu hijo. Todo lo contrario, deben apoyarte en el tipo de educación que estás llevando. Llámese abuelitos, llámese tíos, o sea, deben de saber, por ejemplo, que si tú estás dándole una dieta libre de gluten, pues no le pueden dar galletas. Además de informar a todas las personas, también es importante que busques una red de apoyo. Alguien que pueda ayudarte o sustituirte en algún momento en el que tú no puedas. Porque ya sea que tengas una cuestión de salud, algo, una situación en que papá y mamá no puedan estar al pendiente de él en un determinado momento, alguien que sepa cómo tratar y lidiar con tu hijo. A veces la gente no le da miedo y no tienes quien te ayude porque no saben cómo tratarlo. Es que no sé qué voy a hacer si tiene una crisis. O sea, enseña a alguien que pueda servirte de ayuda o soporte en este tipo de situaciones. Y dale oportunidades para equivocarse. O sea, tu hijo necesita ambientes o entornos en los cuales él pueda ir, por ejemplo, a socializar, y si bien no socializa de la mejor manera, pues no importa, o sea, es una oportunidad más para socializar y en algún punto va a aprender. Mientras tanto, no le vamos a quitar la oportunidad. Crea un ambiente seguro para tu hijo. Imagina que saliste a algún lugar y tu niño llegó saturado sensorialmente. Necesita un lugar a donde llegar y sentirse cómodo, o sea, un espacio donde puedas aislar la luz, aislar el sonido, poner el climita, juguetes sensoriales, un espacio cómodo para él, que sienta que no importa todo lo que hay afuera, todo el estrés que le causó, no sé, información sensorial por todos lados. Él va a llegar a su casa y va a tener un lugar donde va a poder relajarse. Por último, todos los recursos son útiles. O sea, si existe la forma de que te ahorres una terapia o un tipo de diagnóstico, llevando a tu hijo a una institución pública que te lo haga gratis, hazlo. O sea, terapia siempre va a tomar, entonces ahórrate algunas. Eso es lo único que te puedo decir. O sea, busca
la forma de ahorrarte. Si vas a hacer un diagnóstico funcional y un diagnóstico diferencial en el seguro, en Sedina, en el DIF, en algún lugar, te dan el diagnóstico diferencial, tómalo, ya solamente tienes que hacer el funcional. Entonces, si te dan un tipo de terapia cognitivo-conductual o de lenguaje, tómala y ya nada más tendrás que tomar otro tipo de terapia, la que le falte por separado. En conclusión, si crees que tu hijo puede tener autismo, no te alarmes, o sea, no te preocupes, mejor ocúpate, sigue tus consejos, busca información en este perfil o en algunos otros perfiles, busca libros, algo que te pueda ayudar, acércate a profesionales que te puedan asesorar, y sobre todo, pues paciencia, échale ganas y todo se soluciona. Los niños avanzan con mucha paciencia, pero mucha paciencia y un poquito más despacio que los demás niños, pero al final avanzan, no te preocupes. Bueno, pues esto es todo por hoy. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y déjanos un comentario de qué tema te gustaría escuchar la próxima vez.